Buenos días, el día de hoy les vamos a presentar algunos temas que son muy importantes para entender la química. Entre ellos está la energía de ionización. También tenemos el tema de la electronegatividad, la número de oxidación y para presentarles empezaré con mi compañero David. ¿Qué es la energía de ionización? La energía de ionización es la cantidad de energía necesaria para remover un electrón de un átomo formando un ion positivo. Es una medida de la estabilidad de un átomo y su tendencia a perder electrones. La energía de ionización es una propiedad fundamental de los elementos químicos y se expresa en unidades de energía como julios o electronvoltios. La energía de ionización varía a lo largo de la tabla periódica y depende de varios factores como la carga nuclear efectiva del átomo, el número de electrones en el nivel de energía más externo y la distancia entre el núcleo y el electrón más externo. ¿Para qué sirve la energía de ionización? La energía de ionización es una propiedad fundamental de los elementos químicos que tiene múltiples aplicaciones en diversos campos de la ciencia y la tecnología. A continuación te presento algunas de las principales aplicaciones de la energía de ionización. Química. La energía de ionización es un indicador de la reactividad de un elemento y su tendencia a formar enlaces químicos. Ayuda a predecir la formación de compuestos y las reacciones químicas. En física, la energía de ionización es importante en la física de los materiales y en la física nuclear. Ayuda a entender las propiedades de los materiales y los procesos de ionización en los plasmas. Espectroscopía. La energía de ionización se utiliza en la espectroscopía para analizar la composición de las sustancias e identificar los elementos presentes. En la tecnología de los semiconductores es crucial en la fabricación de semiconductores y dispositivos electrónicos. La energía de ionización fue descubierta por el físico alemán Wilhelm Wien en 1898. Sin embargo, su trabajo fue posteriormente desarrollado y expandido por otros científicos como Robert Millikan, quien midió con precisión la carga del electrón en 1909, y Erwin Schrödinger, quien desarrolló la ecuación de onda Schrödinger en 1926, que permitió calcular la energía de ionización de los átomos. La fórmula más común de la energía de ionización es la de Bohr, que dice que EI es igual a 13.6 electrovoltios por Z elevado a la potencia 2 sobre N elevado a la potencia 2, donde EI es energía de ionización, Z número atómico del elemento, N número cuántico principal del electrón. También hay otra como la fórmula de la energía de ionización de Rydberg, que dice que EI es igual a 13.6 eV por 1 menos 1 N a la potencia 2, donde EI es energía de ionización, N número cuántico y N número cuántico principal del electrón. ¿Qué es la electronegatividad? La electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer electrones hacia sí mismo en una molécula. Es una medida de la atracción que ejerce un átomo sobre los electrones que comparte con otros átomos en un enlace químico. La electronegatividad es una propiedad fundamental de los elementos químicos y se expresa en una escala de 0 a 4, donde 0 indica que el átomo no tiene tendencia a atraer electrones y 4 indica una tendencia muy fuerte. La electronegatividad es importante porque determina la distribución de los electrones en una molécula, lo que a su vez afecta las propiedades químicas y físicas de la sustancia, como la polaridad, la solubilidad y la reactividad. Los átomos con alta electronegatividad, como el flúor y el oxígeno, tienden a formar enlaces polares y a ser muy reactivos, mientras que los átomos con baja electronegatividad, como el hidrógeno y el carbono, tienden a formar enlaces no polares y a ser menos reactivos. La electronegatividad también se utiliza para predecir la forma en que los átomos se unirán entre sí y la geometría de las moléculas. Por ejemplo, los átomos con alta electronegatividad tienden a unirse con átomos que tienen baja electronegatividad para formar enlaces polares. ¿Quién descubrió la electronegatividad? La electronegatividad fue descubierta por el químico estadounidense Linus Pauling en 1932. Pauling, quien fue premiado con 2 premios Nobel, uno en química en 1954 y otro de la paz en 1962, desarrolló la escala de la electronegatividad que lleva su nombre y que se utiliza hasta hoy en día. La escala de Pauling de la electronegatividad se define como la capacidad de un átomo para atraer electrones en un enlace covalente. Pauling asignó un valor de electronegatividad a cada elemento químico basándose en la energía de ionización y la afinidad electrónica de cada elemento.
¿Para qué sirve la electronegatividad? La electronegatividad es una herramienta fundamental en química y tiene múltiples aplicaciones. Aquí hay algunas de las razones más importantes para las que sirve. Predicción de la polaridad de los enlaces químicos. La electronegatividad ayuda a predecir si un enlace es polar o no polar. Para el análisis de la estructura molecular, se utiliza para analizar la forma en que los átomos se unen en una molécula y predecir la geometría molecular. Para la predicción de las propiedades químicas, se utiliza para predecir las propiedades químicas de los elementos y compuestos químicos. Para la identificación de los tipos de enlaces químicos, ayuda a identificar si un enlace es iónico, covalente o metálico. Afinidad electrónica. La afinidad electrónica es un concepto fundamental en química que se refiere a la cantidad de energía liberada cuando un átomo en estado gaseoso captura un electrón para formar un ion negativo. A continuación te presento una investigación detallada sobre este tema. Definición y concepto. La afinidad electrónica se define como la energía liberada cuando un mol de átomos gaseosos acepta un mol de electrones para formar un mol de aniones gaseosos. Este proceso se puede representar de la siguiente manera. X paréntesis G más E, X menos paréntesis G más delta E, donde delta E es la afinidad electrónica y generalmente es negativa, indicando que libera energía durante el proceso. Interpretación de la afinidad electrónica. Una afinidad electrónica alta, muy negativa, implica que el proceso es energéticamente favorable y que el anión formado es más estable que el átomo neutro. Por ejemplo, el cloro tiene una afinidad electrónica de aproximadamente menos 349 kg/mol, lo que indica una fuerte tendencia a formar el anión de cloruro. Factores que afectan la afinidad electrónica: configuración electrónica, tamaño atómico y carga nuclear efectiva. Tendencias periódicas. A lo largo de un periodo, la afinidad electrónica tiende a aumentar de izquierda a derecha en un periodo de la tabla periódica. Por ejemplo, en el tercer periodo, la afinidad electrónica del litio es menor que la del oxígeno y esta es menor que la del fluoruro. A lo largo de un grupo, la afinidad electrónica generalmente disminuye de arriba hacia abajo en un grupo. Sin embargo, hay excepciones, especialmente entre los metales alcalinos y los halógenos. Ejemplos de afinidad electrónica. Pues tenemos como el hidrógeno, el oxígeno, el flúor, silicio y el yodo. Importancia de la afinidad electrónica. La afinidad electrónica es crucial para entender la reactividad química y la formación de compuestos iónicos. Los elementos con alta afinidad electrónica tienden a actuar como oxidantes fuertes, ya que tienen una gran capacidad para aceptar electrones. Diferencias con la energía de ionización. Mientras que la afinidad electrónica mide la tendencia de un átomo a ganar un electrón, la energía de ionización mide la tendencia de un átomo a perder un electrón. Ambos conceptos son fundamentales para comprender la reactividad y las propiedades químicas de los elementos. Medición de la afinidad electrónica. La afinidad electrónica se puede medir directamente utilizando haces de electrones que impactan átomos en fase gaseosa. También se puede estimar a partir de las energías de ionización y otros datos termodinámicos. Propiedades periódicas. La afinidad electrónica es una propiedad periódica que varía de manera predecible en la tabla periódica. A lo largo de un periodo aumenta de izquierda a derecha debido al aumento de la carga nuclear efectiva, que atrae con más fuerza a los electrones. A lo largo de un grupo, generalmente disminuye de arriba hacia abajo, ya que los electrones añadidos están más lejos del núcleo y son menos atraídos por la carga nuclear. Excepciones a las tendencias. Hay excepciones a estas tendencias generales: metales alcalinos y alcalino-térreos. Los metales alcalinos tienen afinidades electrónicas más altas de los alcalino-térreos, porque es más favorable llenar un orbital S que empezar a llenar un orbital P. Gases nobles tienen afinidades electrónicas positivas o muy bajas porque sus configuraciones electrónicas son extremadamente estables y no es favorable añadir más electrones. Importancia en la química. La afinidad electrónica es crucial para predecir la reactividad química y la formación de compuestos iónicos. Los elementos con alta afinidad electrónica tienden a actuar como oxidantes fuertes, ya que tienen una gran capacidad para aceptar electrones. Diferencias con la energía de ionización. Afinidad
electrónica. Mide la tendencia de un átomo a ganar un electrón. Energía de ionización. Mide la tendencia de un átomo a perder un electrón. Aplicaciones prácticas. La afinidad electrónica se utiliza en diversas aplicaciones, como diseñar materiales para crear materiales con propiedades específicas como semiconductores. Química ambiental, para entender y controlar reacciones químicas en la atmósfera. Medicina, en el diseño de fármacos para interactuar con iones específicos. Yo les voy a presentar acerca del número de oxidación. El número de oxidación, también conocido como estado de oxidación, es un concepto fundamental en la química que describe la cantidad de electrones de un átomo que gana, pierde o comparte cuando forma un compuesto. A continuación te presento una explicación sobre este tema. La definición. El número de oxidación es el valor entero que se presenta en la carga hipotética que tendría un átomo si todos sus enlaces fueran completamente iónicos. Este número puede ser positivo, negativo o cero, dependiendo de la naturaleza del átomo y de los átomos con los que está enlazado. Las reglas para determinar el número de oxidación son 7. Estas van desde elementos en su estado natural. El número de oxidación de un elemento en su forma natural es 0. Por ejemplo, el número de oxidación del oxígeno es 0. Los iones monoatómicos. El número de oxidación de un ion monoatómico es igual a la carga del ion. Como ejemplo tenemos el sodio, que es más 1. Oxígeno. Generalmente el oxígeno tiene un número de oxidación de -2 en la mayoría de sus compuestos, excepto en los perióxidos, donde es -1, y en el diofluoruro de oxígeno, donde es +2. El hidrógeno. El hidrógeno tiene un número de oxidación de +1 cuando está unido a no metales y -1 cuando está unido a metales. Los halógenos son como el flúor, cloro, bromo y yodo. Generalmente tienen el número de oxidación negativo de -1, excepto cuando están combinados con oxígeno o con halógenos más electronegativos. Los metales alcalinos y alcalinoterros. Los materiales del grupo 1 alcalinos tienen un número de oxidación +1 y los del grupo 2 alcalinoterros tienen uno de +2. 7. Suma de números de oxidación. Este compuesto es neutro y la suma de los números de oxidación debe ser igual a 0. En un ion poliatómico, su suma de oxidación debe ser la misma que la carga del ion. Por ejemplo, voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el agua, que es H2O. El hidrógeno tiene un número de oxidación de +1 y el oxígeno de -2. La suma de 2 más 1 más -2 es igual a 0. Después tenemos el sulfato de sodio. El sodio cuenta con un número de oxidación de +1 y el oxígeno de -2. El azufre de +6. La suma sería 2 más 1 más 6 más 4 menos 2, lo que daría igual a 0. Un ion permanganato. El oxígeno, como ya sabemos, tiene su número de oxidación -2 negativo. Para que la suma de los números de oxidación sea igual a la carga de ion -1, el manganeso debe tener un número de oxidación de +7, por lo que es +7 más 4 menos 2 igual a -1. La importancia del número de oxidación. Es crucial entender y balancear las reacciones redox, donde los electrones se transfieren entre reactivos. También es esencial para determinar la fórmula empírica de los compuestos y para predecir la reactividad y propiedades químicas de los elementos. Diferencias de valencia. Aunque a veces se usan distintamente, el número de oxidación y de valencias no son lo mismo. La valencia se refiere al número de enlaces que un átomo puede formar, mientras que el número de oxidación indica la carga hipotética de un átomo en un compuesto iónico. Y esto sería todo. Muchas gracias por poner atención y hasta la